Muy buenas tardes. Al ser las 6:05 de la tarde, hora de Costa Rica, en América Central, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias virtuales del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hoy, con la conferencia Formas de consumo de hongos y plantas sagradas en las culturas precolombinas de Costa Rica. El expositor es el arqueólogo Marco Arce. Marco Arce Cerdas es licenciado en antropología con énfasis en arqueología por la Universidad de Costa Rica. Actualmente es estudiante de la maestría de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Dentro de sus ámbitos de investigación están la arquitectura precolombina, las obras hidráulicas, el uso de plantas sagradas en la época precolombina, la producción, función y uso de la cerámica y la transformación del paisaje del Caribe costarricense. Actualmente se desempeña como encargado de las colecciones de los museos del Banco Central de Costa Rica. También ha sido consultor ambiental en el Instituto Costarricense de Electricidad. Además, participó como investigador en la restauración del Monumento Nacional Guayabo y en otros proyectos independientes. Adelante, Marcos. Bueno, buenas tardes. No sé si ahí me logra ver y si se ve bien la presentación. Aquí me tira un aviso la computadora de que la red no tiene como suficiente calidad, entonces espero que no vaya a afectar mucho. Ok. Primero que nada, ¿sí me escuchan, Vicky? Sí, se le escucha. Sí, sí. Ok, excelente. Ok, perfecto. Pensé que no me escuchaban. Lo primero es, bueno, el título de la conferencia es Formas de consumo de hongos y plantas psicoactivas en las culturas precolombinas de Costa Rica. Esta investigación se empieza a desarrollar hace más o menos unos 4 o 5 años en conjunto con José Manuel Rodríguez Arce. José es un bioantropólogo que lamentablemente no nos puede acompañar hoy. Ojalá nos esté viendo, ahí le envío un fuerte abrazo si nos está viendo. Bueno, pues José es un bioantropólogo que ha dedicado gran parte de su carrera profesional al estudio de la relación que hay entre algunas plantas psicoactivas y el desarrollo de las sociedades humanas. Entonces, pues bueno, cuando José empezamos a conversar y pues nos planteamos el reto de trabajar el tema de cómo era que se consumían, digamos, las plantas y cuál era sobre todo el papel de las plantas en las sociedades precolombinas. Un poco porque los dos no compartíamos, digamos, la constante imagen, digamos, que se tenía de las poblaciones indígenas como poblaciones que digamos, se drogaban o que pasaban, digamos, embriagados. Entonces, un poco lo que queríamos era empezar a ver, hacer una aproximación a este tema de una manera un poco más formal y viendo qué tipo de evidencias podíamos encontrar tanto en el registro material como en otras formas de obtención de datos. Entonces, pues bueno, esta investigación es el trabajo en conjunto que hemos desarrollado José y yo desde hace ya 5 años. En la misma hemos tenido la oportunidad, pues bueno, de presentar la primera aproximación que tuvimos en el Congreso de Plantas Sagradas en las Américas. Este fue un congreso que organizó el colectivo de Drogas, Política y Cultura, que es un colectivo latinoamericano del grupo Chacluna, digamos, donde se conjunta un grupo de investigadores de diferentes áreas de economía, de ciencias sociales y de otras profesiones que tienen en común el estudio de las plantas psicoactivas y cómo es
el desarrollo de estas plantas o cuál es el papel de estas plantas en las sociedades en general, no solo en época precolombina, sino en términos generales. Entonces, esta fue la primera aproximación que tuvimos de este tema, donde además, pues bueno, tuvimos la oportunidad de publicar la ponencia que se tituló Consumo de plantas y hongos psicoactivos en las culturas precolombinas de Costa Rica, en el blog de Chacruna, del grupo Chacruna. Posteriormente tuvimos la posibilidad de contactar al antropólogo Michael Wickelman, y él pues en esas conversaciones nos planteó la posibilidad de escribir un artículo para el Journal of Psychedelic Studies, el cual titulamos Ritual Consumption of Psychoactive Fungi and Plants in Ancestral Costa Rica. Esta investigación profundiza, digamos, a partir de, pues, bueno, de los nuevos datos que teníamos, profundiza los planteamientos que hacemos en la primera entrega que se dio en el Congreso de Plantas Sagradas. Y otros foros donde hemos tenido la oportunidad de presentar parte de los resultados de esta investigación, pues bueno, fue en el segundo FOCESA, en la Universidad Tecnológica de El Salvador, y también tuvimos la oportunidad de presentar en los museos del Banco Central una ponencia que abordaba parte de los resultados de esta investigación, y también en el Museo del Jade y la Cultura Precolombina, donde presentamos esta misma ponencia en octubre del 2019. Y pues bueno, gracias a Vicky, que nos solicitó, debido a la cantidad de audiencia, que repitiéramos nuevamente esta ponencia. En su momento y en presencia en el auditorio, pues estuvimos los dos, y en fin, nuevamente, pues lamento mucho que José no pueda estar hoy. Ok, entonces, pues parte de los agradecimientos que sí quisiéramos hacer previo a comenzar con la ponencia, es, pues bueno, a los museos del Banco Central, al Museo Nacional, en específico al Departamento de Protección al Patrimonio, y al Museo del Jade y la Cultura Precolombina por colaborar en la solicitud de la investigación de los objetos que se encuentran en sus respectivas colecciones, y sin los cuales pues no hubiera sido posible realizar esta investigación. Entonces, agradecerle a las instituciones y a sus respectivas directoras y curadoras y directoras de departamento. Los objetivos que nos planteamos a nivel general, pues eran documentar el uso de embriagantes a través de diferentes líneas de evidencia, cultura material, referencias etnográficas, datos etnohistóricos, restos paleobotánicos, además de desarrollar y contrastar distintas hipótesis respecto a la función y la localización social del uso de embriagantes, específicamente, bueno, y algunas plantas específicas que podrían estar vinculadas a actividades como, que podrían estar vinculadas a actividades de sanación, de recreación o de instrumentalización. En ese momento lo dejamos con unos grandes paréntesis de interrogación, ¿verdad? Porque no queríamos pues especular sobre las actividades a las cuales pudieron haber estado vinculadas estas plantas. Entonces, pues las sustancias psicoactivas actúan en el sistema nervioso central, modificando la función cerebral, lo que resulta en cambios temporales en la percepción, el humor, la cognición y el comportamiento. Cientos de especies de plantas y hongos que sintetizan este tipo de compuestos han desempeñado un rol importante en la medicina, la vida habitual y la recreación de diversas poblaciones humanas en todo el mundo. Desde tiempos antiguos, por lo que han sido a menudo consideradas como plantas sagradas. Existe bastante información en la literatura etnográfica sobre el contexto histórico y cultural de la utilización de estos embriagantes sagrados. Esta información, en el caso de América, se concentra sobre todo en la parte del norte del continente y en la parte del sur del continente. Entonces, sobre todo, digamos, el uso del peyote en la parte del norte de América, vinculado sobre todo con grupos como los huicholes,
que consumen y consideran esta planta como una planta sagrada, y en el caso del sur, el uso, por ejemplo, de la coca, que es como de los más documentados y de los que se hacen más referencia en la bibliografía especializada en el continente. En el caso de Costa Rica, contamos con una variada flora psicoactiva distribuida en todo el espacio que hoy conocemos como Costa Rica. Una de las primeras tareas que realizamos fue levantar un listado de plantas con propiedades embriagantes y se realizó una identificación de estas en fuentes etnográficas y etnohistóricas y que podíamos vincular también mediante la comparación con objetos arqueológicos. Dentro de estas plantas podemos mencionar el tabaco, el cacao, la gloria de la mañana o morning glory, la cojoa, la amadita muscaria, o el hongo amadita muscaria, los hongos psilocibes y algunos otros frutos que han sido utilizados sobre todo para la producción de bebidas como el maíz, la yuca, el coyol y el pejibaye. Aquí quiero hacer un paréntesis y tal vez pues decirle a la audiencia que en la parte, digamos, más biológica, que es el campo de experticia de José, si tienen alguna duda, pueden escribirnosla y con mucho gusto, bueno, si yo puedo contestarla, con mucho gusto, pero si no fuera el caso, nos pueden escribir la consulta y José puede profundizar, digamos, en la respuesta. Eso como para que quede un poco claro, digamos, de que si hay alguna duda respectiva sobre esto en específico, pues yo prefiero pasarle a José la consulta para que él profundice más en este tema. Es posible entonces que varias de estas plantas estuvieran inmersas en actividades de diversa índole en las culturas precolombinas de lo que conocemos como Costa Rica. La información registrada en las fuentes arqueológicas nos permitió identificar la presencia de algunos sujetos que se pueden vincular al consumo de plantas sagradas. Tal es el caso de pipas, inhaladores, extraídos de contextos funerarios del sitio de la montaña y el sitio Canadá, ambos procedentes de la región arqueológica central. Además, en el sitio Porvenir y Barrial también se han identificado algunos de estos sujetos. En Barrial en específico, un estudio que hizo Michael Snarkis permitió, un estudio paleobotánico, permitió identificar la presencia de restos de Morning Glory o de Gloria de la Mañana, además de una efigie cerámica presente en el sitio El Hacha, en la región Gran Nicoya, y en el sitio Colonia Blanca, el petrograbado que se encuentra en Casa Presidencial. Un poco sobre los antecedentes etnohistóricos. Pues bueno, para el territorio costarricense el consumo de plantas sagradas ha sido documentado en pocas ocasiones. La primera evocación se remonta a 1529, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés menciona con respecto al recibimiento del cacique Nambí, la noche del 19 de agosto de 1529, que se consumían bebidas y se menciona también el consumo de tabaco, donde él describe que las hojas de esta planta eran enrolladas en otras hojas, describiendo, pues claro está, la elaboración de puros. Otros exploradores y pioneros en la descripción de los pueblos de Costa Rica, como Gap y Skinner, también mencionan el consumo de bebidas embriagantes elaboradas de maíz. Stone también nos habla del consumo del cacao. Y pues Gap y Bossoli también nos mencionan el uso de algunas de estas plantas para tratamientos de sanación. La primera referencia efectuada sobre este tipo de, o una de las primeras referencias que se realizan sobre las líneas de evidencia, o sea, de cultura material, la hace don Anastasio Alfaro en un catálogo que publica en 1892, donde él habla de estas figurillas o estas figuras elaboradas en piedra que se encuentran acuclilladas o sentadas y apoyadas sobre sus rodillas, donde apoyan las manos y donde parece sostener lo que él referencia como un puro o como una pipa. Después Lines en 1900, previo a esto, en 1926, Samuel Lothrop también nos menciona la existencia de unos pocos objetos, todos sumamente raros, identificados como pipas con doble boquilla, haciendo referencia a inhaladores.
Lothrop asocia estos artefactos con los tubos en forma de Y que se empleaban para el fin de insuflar rapé a través de la nariz entre los indios occidentales y en la costa norte de Sudamérica. En 1938, Jorge Linis, en su obra Suquia, Sugur y Sogro, breves notas etnológicas sobre los indios de Costa Rica, hace referencia a las estatuillas o a las estatuas que representan fumadores y efectúa un análisis comparativo entre la cultura material y las prácticas sociales de los pueblos indígenas Cabé Caribribri, donde vincula el consumo del tabaco con las prácticas curativas de los suquias y los usécares, quienes utilizan estas plantas para entrar en una profunda meditación, según lo que dice Linis, o estado de hipnosis, durante el cual se supone entran en contacto directo con los ancestros y espíritus, quienes les brindan la forma adecuada para curar a sus enfermos. En 1951, además, Linis escribe en un artículo en el periódico La Nación titulado Nuestra herencia aurífera, que los chamanes requieren de numerosos conocimientos técnicos, de invocación, cánticos, pases mágicos y ventriloquía, describiéndolos como los guardianes del imaginario social y de lo sagrado. Para cumplir un papel, debe lograr el éxtasis o trance cuando el alma parte en viaje visionario y los espíritus poseen el cuerpo y hablan a través de él como oráculos. Para esto ingresa a un estado de autogestión inducido por una clase de autohipnosis, muchísimas veces con el auxilio de drogas alucinógenas. Y pues bueno, Linis nos hace la referencia a los inhaladores y también menciona en la imagen, se puede ver como una boquilla, no sé si, creo que aquí lo estoy señalando, que él propone que es utilizada para consumir también vía oral puros. En 1954, Linis también nos brinda la primera descripción de las pipas y las boquillas en su libro Taxonomía de la Arqueología de Costa Rica, donde las define de la siguiente manera: entendemos por pipa un utensilio compuesto de 1, un depósito o hornilla vertical para quemar tabaco, y 2, un tubo para aspirarlo. Hay además en Costa Rica algunos especímenes con 2 tubos para aspiración por vía nasal, a los que debía usarse el tabaco en polvo o rapé, y rarísimas boquillas cónicas que sirven para sostener un cigarrillo o puro, haciendo alusión al objeto que está en la imagen de 1951. Todos estos ejemplares son sumamente raros, a pesar de que las referencias históricas nos revelan que nuestros aborígenes usaban el tabaco con prodigalidad. Cabe destacar que esta referencia que hace Linis en 1934 es la primera intención por definir morfológicamente este tipo de artefactos y es el primer intento por entender a los mismos desde su forma para interpretar su función. En 1966, Doris Stone menciona la presencia de pequeñas pipas de arcilla con 1 o 2 tubos, haciendo referencia al posible consumo de cojoba, la anantera, mezclada con tabaco. Stone, además, en 1977, menciona para la región de la Gran Nicoya, en el sitio El Hacha, un cementerio ubicado cerca del río Coyol, el hallazgo de una vasija roja fungimorfe que presenta diseños incisos en el cuerpo y una banda modelada boca abajo en la parte superior de la base anular. Este artefacto se convierte en el primer hallazgo vinculado con el posible consumo de hongos para Costa Rica. Posteriormente, en 1991, Úrsula Jones propone que algunos artefactos de esta región sugieren el procesamiento y consumo de alucinógenos, haciendo referencia tanto a la efigie de hongo descrita por Stone en el sitio El Hacha como a un metate trípode que presenta en la parte superior del plato una figura antropomorfa flanqueada por 2 elementos circulares perforados que han sido identificados como hongos alucinógenos de la especie Amanita muscaria. Esta identificación la hizo un especialista del Museo Nacional en su momento. Ya para el 2002, Ricardo Vázquez
Ricardo Vázquez hace excavaciones en el, bueno, como parte del proyecto Angostura, excava en el sitio Canadá y en un cementerio ubicado en este sitio, registran la presencia de la pipa más grande que se ha documentado hasta el momento en Costa Rica, la cual estaba tapada por una escudilla. Esta tipa es del tipo bosque rojo sobregamuzado, al igual que la escudilla, lo que nos ubica a ambos artefactos en un periodo entre el 300 a.C. y el 300 después de Cristo. El mismo Ricardo Vázquez efectúa un esfuerzo interpretativo al inferir el posible estado de conciencia alterado de un personaje tallado en un petrograbado ubicado en la zona norte. En este trabajo se interpretan algunas señas anatómicas como la representación de los ojos, mejillas, frente y boca, con efectos causados por el consumo de algunas sustancias psicoactivas, así como una serie de líneas intrínsecas que parecen partir de la cabeza hacia atrás a modo de una cefalografía, donde estas representan una visión y conforman motivos de aves, destacando colibríes y el zopilote rey, entre otros. Nuevamente se hace alusión a las pipas inhaladores como vehículo de ingesta de las plantas sagradas, en especial referencia al tabaco. Entonces, una vez presentados las investigaciones que se han realizado sobre este tema en arqueología y algunos datos, digamos, etnográficos o referencias etnográficas, pasamos a hablar un poco sobre la metodología y las muestras. La primera fase que hemos realizado para esta investigación y para abordar este tema es la revisión bibliográfica de documentos etnohistóricos, etnográficos, arqueológicos, biológicos y farmacológicos, ecológicos y farmacológicos. La segunda fase consistió en el análisis de materiales. La muestra es de un total de 50 objetos y donde se les realizó una clasificación morfológica. Se trató de ubicar a nivel regional y también se trató de ubicar a nivel cronológico, y en algunos casos, por ejemplo, como en el caso de las efigies fungimorfes, se trató de hacer la identificación biológica de estas representaciones. Además se hizo un análisis dimensional, funcional y contextual de cada uno de los objetos. Aunado, digamos, a esta clasificación y este análisis, se hizo un registro detallado fotográfico, donde además se realizaron modelos en tercera dimensión, aplicando algunos conceptos de la fotogrametría. Otros insumos que esperamos obtener más adelante para esclarecer más el tema son análisis, por ejemplo, de la obtención de análisis especializados mediante los estudios de microporos para obtener muestras de flora que nos permitan identificar específicamente cuáles son las plantas que se utilizaron en las pipas, inhaladores y algunos otros artefactos. Además de efectuar análisis microscópicos y composicionales. También esperamos realizar trabajo etnográfico que ya hemos iniciado de una manera no tan profunda como quisiéramos, pero bueno, la idea un poco es trabajar con algunas poblaciones para compartir, digamos, un poco lo que hemos obtenido de la investigación hasta el momento y ver de qué manera podemos también ver si ellos nos pueden compartir conocimiento sobre el uso de estas plantas en sus respectivas prácticas sociales. También ya iniciamos a través de la reproducción de pipas con arqueología experimental. Aquí un poco la idea es poder conocer mediante grupos focales cuál es la sensación, por ejemplo, que da el consumo de tabaco en algunas de estas pipas, debido a sus características morfológicas con las cuales hemos generado, digamos, una tipología específica, y de esta forma también tratar de conocer un poco la experiencia del usuario, ¿verdad? No solo por las características morfológicas de la pipa, sino también qué es lo que experimenta el usuario con los diferentes tipos de pipas que hay en el registro arqueológico. Esto a través de reproducciones, nuevamente. Y pues bueno, sería idóneo si hacer la reubicación de algunos sitios
y hacer excavaciones, por ejemplo, en el sitio de la montaña, en el sitio Canadá o en el sitio El Hacha, con la intención de, ya con preguntas más específicas, de poder obtener datos que nos permitan comprender un poco mejor el papel de estos artefactos en época precolombina. Ahora sí, pues bueno, entrando un poco más en materia, en cuanto a los métodos de administración, hemos diseñado, digamos, un esquema donde podemos dividir los métodos de administración de estas plantas en tres grandes grupos. El primero es el digestivo, que podemos dividir en oral, sublingual y rectal. Cabe resaltar que en el caso de los métodos de administración digestivos oral y sublingual, sí tenemos evidencia material que podría estar vinculada a este tipo de consumo. En el caso del método de consumo rectal, no tenemos evidencia material por el momento. Sin embargo, sí hay evidencia arqueológica en otras latitudes del continente, como por ejemplo en Colombia y en México. Esta figurilla en específico es del área maya, donde se han documentado el uso de artefactos para realizar enemas, que también era una forma de consumo de este tipo de plantas y que estaba vinculado sobre todo con la limpieza con la limpieza corporal. Otros tipos, las otras dos grandes, digamos, métodos de administración sería por medio de la inhalación, que se realiza por medio de la boca, y el intranasal, que se realiza por medio de la nariz. Entonces, a modo de resumen, en Costa Rica tendríamos, o se ha documentado hasta el momento, diferentes tipos o métodos de administración o tipos de consumo. La ingesta oral de bebidas y hongos embriagantes, la masticación de material vegetal, la inhalación de humo a través de pipas y puros y el esnifado de material vegetal. Vamos a proceder a describir cada uno de estos. El primero sería la ingesta oral de bebidas embriagantes. La misma consiste en el consumo de líquidos fermentados y no fermentados producidos a través de distintas plantas psicoactivas, como la chicha, el cacao y la gloria de la mañana. Esta práctica está más vinculada, más adelante hacemos un poquito de referencia a eso, estaría más vinculada con actividades sociales grupales, como las famosas chichadas o el consumo de cacao para recibir a personas. O sea, este tipo de consumo es un consumo más social. Después tendríamos la ingesta oral de hongos, que consiste en la masticación y posterior deglución de material fúngico. En este caso en específico, tendríamos como evidencia para la región Gran Nicoya la presencia de las efigies fungimorfes, donde, bueno, en este caso se representan dos. La imagen de la izquierda pertenece a la colección del Museo Nacional y la imagen de la derecha a la colección del Museo del Jade y la Cultura Precolombina. Hay un objeto más que no hemos podido localizar, que es justamente el objeto que describe Doris Stone en el sitio El Hacha, con lo cual tendríamos al menos tres objetos vinculados con, o sea, tres objetos específicos de estas efigies fungimorfes. El otro objeto que tendríamos para esta región, vinculado con el consumo de hongos, sería el metate trípode con representaciones de la Maeta muscaria. En cuanto a la región central, tenemos un objeto que corresponde a un sonajero de tipo bosque rojo, y este objeto se encontró en el Caribe de Costa Rica. Es de la colección del Museo Nacional y es un psilocibe. En el caso de la región Gran Nicoya, el Gran Chiriquí, en la subregión de Iquís, tendríamos la presencia de colgantes que tienen representaciones fungimorfes, y sobre todo ya cabe destacar la presencia de los colgantes del tipo Darién, que se han documentado desde Colombia, Panamá, y este es el único que, bueno, que nosotros logramos identificar para el caso de Costa Rica, donde se puede ver la representación de dos hongos en la parte superior, posiblemente hongos psilocibes. Aquí cabe resaltar
un elemento importante es la posición invertida de los personajes que se encuentran en estas representaciones o efigies. Doña María Eugenia Bossoli hablaba de la posibilidad de que fuera la representación a través del consumo de la inversión de los mundos, ¿verdad? O sea, que cuando se da el consumo de esta planta, los efectos psicoactivos generan una inversión de la realidad y que entonces esta era una manera de hacer esa representación. Durante la charla en el Museo de Jade, en la charla en el Museo del Banco Central, uno de las personas que asistió nos mencionaba que si no habíamos considerado la posibilidad de que este personaje en específico que estaba viendo, que estaba, digamos, con la cabeza invertida, fuera una representación de la forma de identificar los hongos, ya que él nos mencionaba que para poder identificar hongos muchas veces las personas se colocan boca abajo para ver la parte inferior de la cúpula del hongo, y con esto se podía identificar. Entonces, pues bueno, es una hipótesis que no se puede descartar, perfectamente podría deberse, digamos, también indicando, digamos, cómo identificar los hongos. En cuanto a la vía de absorción, pues bueno, en este caso sería digestiva, y los efectos, digamos, de este tipo de absorción son efectos más dilatados, y sobre todo la psilocibina, que es la sustancia, digamos, que se encuentra presente en estos hongos, genera un cambio en el funcionamiento del cerebro que aumenta la flexibilidad cognitiva. Entonces, eso sería parte de los efectos psicoactivos que genera el consumo de este tipo de hongos. Una segunda vía o método de absorción sería la masticación de materia vegetal, que consiste en la acción del aplastamiento o trituración de hojas de plantas en la boca con dientes para extraer su jugo, sin su posterior deglución. La deglución, recordemos que es el consumo, digamos, de la planta. Entonces, básicamente, este método de absorción consiste en la masticación de la planta, que en algunos casos, por ejemplo, en la fotografía ubicada, en las dos fotografías ubicadas en el extremo inferior izquierdo, corresponde al consumo de la coca, o está representando, la fotografía, digamos, representa el consumo de la coca, y se coloca en este recipiente que tiene esta persona, se coloca cal, o bueno, en su momento tal vez alguna concha triturada que también que es cal al final, y se está mezclando, digamos, con la planta masticada en la boca. La cal sirve como un catalizador que potencia, digamos, el efecto de la planta, en este caso, la coca. Entonces, este tipo de consumo es básicamente la masticación continua de la planta y la ingesta, digamos, del catalizador para potenciar la sustancia. En el caso de la región Chiriquí, pues, que es en realidad la única región donde tenemos evidencia material de este tipo de consumo, pues tenemos la presencia de dos poporos elaborados de cerámica, que forman parte de la colección del Museo del Jade y la Cultura Precolombina, y tenemos también la presencia de un poporo de oro, el único que se ha registrado hasta el momento, y este es parte de la colección de los museos del Banco Central, y cuya procedencia posiblemente nos mencionaba la curadora de los museos del Banco Central, Priscila Molina, podría ser por intercambio con culturas del sur. Es un poporo bastante pequeño, muy distinto, por ejemplo, a los que podemos observar en otras latitudes como Colombia o Perú, donde son poporos muchísimo más grandes, elaborados de oro y que tienen muchísima más representación. Además, justamente para el sur también tenemos la presencia de estos morteros elaborados de piedra, que posiblemente eran utilizados para colocar ahí las conchas o la cal y triturarla y posteriormente colocarla en los
los poporos y para su posterior consumo y catalización de la planta. En estos casos, pues bueno, la vía de absorción sería sublingual y los efectos psicoactivos serían más rápidos. Este tipo de absorción genera efectos psicoactivos con mayor rapidez. Posteriormente tenemos la inhalación de humo a través de pipas y puros. Esta consiste en la acción de quemar material vegetal en pipas o puros para luego ser aspirado hacia los pulmones. En este caso, pues bueno, en la región Gran Nicoya tenemos la presencia de pipas con representaciones avimorfas, representaciones de mamíferos y también unas pocas con representaciones antropomorfas. Y también tenemos evidencia o tenemos el registro de este tipo de artefactos en la región central, donde vamos a tener las efigies antropomorfas de representaciones humanas, conocidas como los pensadores o los fumadores, donde vamos a ver estos personajes que tienen, bueno, sus principales características son la presencia del puro sostenido en su mano y ubicado en su boca. También vamos a ver representaciones de costillas y columna vertebral, posiblemente vinculado a algunas prácticas previas al consumo de este tipo de plantas. Además, tenemos la presencia de efigies de cerámica o de figurillas de cerámica que también están en la misma posición, digamos, de pensador o de fumador, pero en este caso estas figurillas presentan pipas y no puros. Y pues bueno, evidentemente vamos a tener la presencia de las pipas para esta región. Es interesante que parte de las decoraciones de estas pipas, por ejemplo, estas aristas que se encuentran aquí, que generalmente se han documentado como botones de pastillaje y que eran parte de la decoración, pues bueno, como parte de las reproducciones que se hicieron para hacer, digamos, esta parte de arqueología experimental, la ceramista Carola Fumero nos comentaba que ella consideraba que estas aristas tenían una función más allá de una decoración meramente, sino que también permitían que la sujeción, digamos, de la pipa fuera más ergonómica y fuera más cómoda. Y esto ella lo notó cuando realizó la pipa de esta forma y cuando realizó pipas que no tienen esta forma. Además, estas aristas también sirven como soporte para el caño o tubo, que es el que permite la inhalación del humo. La vía de absorción y efectos psicoactivos, en este caso sería mediante la vía respiratoria, y los efectos psicoactivos también serían con una mayor rapidez, digamos, que en el caso del consumo oral. Finalmente tenemos el esnifado de material vegetal, que consiste en la acción de aspirar una o varias plantas pulverizadas a través de la nariz por medio de inhaladores de barro. En este caso, para la región Gran Nicoya, vamos a tener un elemento muy interesante, que es la presencia de esta espátula vómica, de la cual les voy a hablar un poquito más adelante, que es el único espécimen que se encuentra en el país y forma parte de la colección del Museo del Jade y la Cultura Precolombina. Además, vamos a tener inhaladores con representaciones avimorfas, con representaciones de reptiles, en este caso una tortuga, y con representaciones humanas. En el caso de la región central, vamos a tener también inhaladores con representaciones de aves y representaciones humanas. Entonces, la espátula vómica es un elemento muy interesante porque era utilizado para previo, era una de las actividades que se hacían previas. Por ejemplo, esto lo tomamos, digamos, de las descripciones de los taínos, donde se menciona el uso de este tipo de espátulas previo al consumo del rapé.
para limpiar el estómago, y que de esta manera los efectos que tenía el rapé sobre la persona que lo inhalaba fueran, pues bueno, fueran efectos muchísimo más profundos, de una manera más rápida, pero que también generaba que la sensación del consumo por medio de la inhalación no fuera tan traumática. José me comentaba que en muchos casos se ha documentado la limpieza del estómago para evitar que a la hora que se consume, digamos, en la planta, no se genere vómito, por ejemplo, como un efecto secundario del consumo. Y pues bueno, aquí en esta imagen se puede ver claramente cómo el personaje sostiene aquí una espátula vómica. Este otro personaje la está utilizando. Y pues bueno, se da la limpieza del estómago por medio del vómito, y posteriormente el consumo del rapé. La vía de absorción y efectos psicoactivos, pues en este caso sería mediante la vía intranasal, y pues los efectos psicoactivos también serían con una mayor rapidez que en otros, que en el caso del consumo oral. Un elemento interesante que logramos identificar mediante el análisis de los artefactos es que muchos de esos artefactos en la literatura eran vinculados con aves, y se vinculaba, pues bueno, con el vuelo chamánico, ¿verdad? Entonces las aves representaban el vuelo chamánico, y por eso era que los inhaladores eran elaborados con estas figuras en específico, o con estas representaciones o motivos en específico. Nosotros logramos documentar en la muestra que tenemos que más bien la mayor representación que se da es la de personajes humanos. En este caso podemos ver en este inhalador la presencia de la cabeza, podemos ver la presencia del tronco, inclusive se representan los genitales, y las boquillas corresponderían a las piernas. Aquí es interesante porque Ricardo Vázquez, en su artículo en el 2010, el artículo que hace sobre el petrograbado, él menciona que los sentimientos en grupos brívidos y cabécares se representan en la parte media, en el abdomen, sobre todo está vinculado con el hígado. Y pues bueno, cabe resaltar que aquí vemos una analogía, ya que la parte media del artefacto justamente es donde se coloca la planta, y es la que generaría ese cambio de sensación en la persona que la va a consumir, ¿verdad? Entonces, esto es un elemento que hay que explorar muchísimo más, pero que nos llamó bastante la atención. Entonces, pueden haber representaciones bastante claras como la anterior, y se van dando algunas abstracciones de estas representaciones. Por ejemplo, en este caso podemos ver la representación de la cabeza, la representación de los brazos, de la parte media, y nuevamente las boquillas corresponden, o los caños corresponden con las piernas, hasta llegar tal vez a una abstracción muchísimo mayor, donde no tenemos representada la cabeza ni los genitales, pero sí vamos a tener la representación del cuerpo, de los brazos y de las piernas. Entonces, algunas de las prácticas sociales vinculadas al consumo van a estar ligadas a prácticas de sanación o prácticas chamanísticas, donde se va a dar la inhalación del humo a través de pipas y puros, donde se da el fumado y el soplado, sobre todo del tabaco, según lo que hemos visto en las fuentes etnográficas, y esta planta va a servir como un ayudante para la determinación de la enfermedad de la persona, y también para su posterior curación. Otro tipo de ingestas, como la ingesta oral de bebidas embriagantes, de chicha, cacao, van a estar vinculadas a eventos sociales o ceremonias importantes, y también en estas ceremonias se va a dar la masticación de material vegetal, como la coca y el tabaco, y la inhalación de humo a través de pipas y puros, como lo mencionaba Fernández de Oviedo en 1529, ¿verdad? Finalmente, otras actividades rituales y de líderes religiosos y políticos van a estar vinculadas sobre todo con el esnifado de material vegetal, tabaco posiblemente, y entre paréntesis digamos la cojoa, porque no es una planta que se haya identificado en Costa Rica propiamente, pero sí tenemos evidencia indirecta a través de la espátula vómica y de los inhaladores de su posible uso, ¿verdad? Aquí es donde entra en juego
los análisis especializados que podamos hacer de este tipo de inhaladores para determinar si se dio el uso de la cojoba o si por el contrario se utilizaba el tabaco para hacer para hacer el rapé y generar el esnifado del material. Además de la ingesta oral de hongos, que pues es posible que permitieran el contacto con seres sobrenaturales o la apropiación de estos. Esto en el marco también de entender macroenfermedades. Cuando hablamos de macroenfermedades, hablamos de enfermedades sociales. Por ejemplo, digamos, la pandemia sería una macroenfermedad, es una enfermedad social. Y se buscaba a través del consumo de estas plantas, pues poder encontrar cuál era la razón de esa macroenfermedad y cuál puede ser la solución de la misma. En cuanto, pues bueno, a la periodicidad, digamos, o al registro cronológico de esta evidencia, para la Gran Nicoya vamos a tener evidencia desde el 300 a.C. con la presencia de artefactos como las efigies fungimorfes y los inhaladores y pipas que se extienden hasta el 900 después de Cristo. En el caso del Caribe Central, vamos a tener un lapso de tiempo entre el 300 y el 300 después de Cristo, lo que conocemos como complejo del bosque, donde vamos a tener artefactos vinculados con el bosque rojo y el bosque rojo sobreagambuzado. Parece que en este periodo, porque la mayor parte de la muestra que tenemos está vinculada con artefactos de este periodo y esta región, parece que en este caso fue un periodo donde se dio bastante actividad en cuanto por lo menos a la producción de cultura material vinculada al consumo de este tipo de plantas. Posteriormente hay un vacío entre el 300 después de Cristo y el 1000 después de Cristo. No tenemos evidencia material vinculada aquí. Esto puede deberse tal vez a el cambio en las prácticas, al desuso, y entre el 1000 y el 1200 volvemos a tener evidencia con las efigies antropomorfas de los pensadores o fumadores. Cabe destacar aquí que parece que sí hay un cambio o una transición en la manera de consumo, por lo menos en esta región, donde se pasa de consumir en pipas, por lo menos el fumado en pipas, a consumirlo por medio de tabaco, de puros, que es lo que podemos ver en la cultura material. Y finalmente, en la región de Iquiz vamos a tener entre el 600 y el 900 la presencia de colgantes, de los colgantes Darién, donde vamos a tener la representación de los silocibes y también la presencia de los poporos. ¿Cuáles son las futuras direcciones de nuestra investigación o digamos, las futuras direcciones a las cuales esperamos llegar? Pues poder realizar análisis paleobotánicos y bioquímicos que nos permitan identificar específicamente las plantas utilizadas. También pues generar metodologías de recolección para que los colegas que excaven encuentren evidencia vinculada con este tipo de prácticas, tengan una guía sobre cómo se puede hacer la recolección de la evidencia vinculada con este tema. Pues bueno, también realizar trabajo etnográfico y hacer análisis composicionales, por ejemplo, de fragmentos de algunas pipas, con la intención de conocer cuáles son cuál es la composición de las arcillas que se utilizaron y ver si tiene una relación específica con la función para la cual fueron realizados este tipo de artefactos. Y pues bueno, eso sería por el momento lo que venimos a presentarles. Muchas gracias por su atención y espero poder responder todas las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos. Realmente una excelente presentación y creo que siempre nos queda hipótesis y más preguntas de investigación y yo creo que es muy importante los avances que ustedes han hecho en realidad. Una cosa importante también es que desde el museo quedamos con la preocupación en el año pasado que se dio esto porque mucha gente quería escuchar la conferencia y ahora tenemos la oportunidad. Creo que esto nos une ahora que lleguemos a más público. Entonces, muchas gracias, Marcos. Vamos a darle el paso a Carolina
Pérez para que ella nos brinde cuáles son las dudas, preguntas, comentarios que tenemos en el chat. Entonces, voy a dejarte por aquí, Marco, para que respondas. Buenas noches, Marco. Buenas noches a todos. Acá tenemos unas consultas. Primero nos preguntan, ¿qué es la gloria de la mañana? Ok, bueno, pues la gloria de la mañana es una planta. Vamos a ver por aquí. Vamos a volvernos por aquí. Es una planta que ha estado vinculada con algunos brebajes que se han hecho en otras regiones de América, y es esta de aquí. Y que bueno, que tiene propiedades psicoactivas, y que ha estado vinculada, pues bueno, con ceremonias, sobre todo chamánicas en culturas actuales, ¿verdad? Entonces es esta planta en específico. La evidencia que tenemos sobre el consumo de esta planta es justamente una excavación que realizó Michael Snarkis en el sitio Barrial, donde se hizo un análisis paleobotánico y encontraron restos de esta planta. Entonces Michael Snarkis menciona la posibilidad de que esta planta haya sido utilizada en este sitio para consumo del grupo que vivió en ese espacio en específico. Por acá también tenemos una consulta. ¿Cuáles son los efectos que buscan con el consumo del cacao y qué efectos ocasionaba? Bueno, en el caso del cacao, por ejemplo, Jeffrey Peter King ha mencionado que este tipo de planta era utilizada para prácticas sociales vinculadas sobre todo con prácticas funerarias. Y era utilizada o él propone que era utilizada en estos jarrones y que era una bebida que se consumía durante estas prácticas. Cuando estuvimos, digamos, nosotros al principio no habíamos considerado el cacao como una planta psicoactiva. De hecho no lo es. José y yo hemos discutido mucho el concepto de embriagante y de psicoactivo. Y pues justamente el psicoactivo tiene propiedades letargantes y tiene propiedades de activación cuando se habla, digamos, de este concepto en general. En el caso del cacao, activa, digamos, el organismo, entonces lo acelera. Y ese sería, digamos, el tipo de, espero que José no me esté oyendo, a ver si no estoy metiendo las patas, pero en este caso el cacao sería un estimulante que activa el organismo, y ese sería, digamos, el efecto que se busca con el consumo de este tipo de plantas, de fruto. Esta planta en específico, pues bueno, se ha documentado el uso en poblaciones, sobre todo talamanqueñas, que lo utilizan en diferentes actividades sociales. No únicamente, como lo propone Jeffrey, en rito funerario, sino también en otro tipo de actividades. Pero básicamente es un estimulante. Gracias, Marco. Nos preguntan acá, ¿saben si los indígenas de Costa Rica siguen utilizando las plantas como la cojoa y la gloria de la mañana? Bueno, pues parte del trabajo que tenemos que hacer es el trabajo etnográfico. No hay documentación hasta el momento del uso, digamos, como les mencionaba, digamos, la cojoa es una planta que no se ha registrado en el país, pero que nosotros hemos incorporado como una posibilidad por la evidencia indirecta que tenemos, sobre todo la espátula vómica y los inhaladores. Entonces, aunque no se ha documentado en el país, es una posibilidad que se haya consumido en época precolombina. No, por lo menos nosotros no tenemos conocimiento sobre si aún si se consume, ¿verdad? En poblaciones indígenas actuales. Al igual que la gloria de la mañana, no hay documentación específica sobre el consumo de estas plantas en poblaciones actuales. Y por acá tenemos un comentario súper interesante, muchísimas gracias. Hay una investigación y una exposición sobre las plantas de los dioses en el Museo Botánico de la Universidad Nacional de Córdoba.
A lo mejor les resulta útil ya que tienen mucho material. Saludos desde Argentina. Muchísimas gracias, saludos. Qué bueno que nos están viendo desde otras partes del continente y pues bueno, y saludos a todas las personas que nos están viendo desde otros espacios del continente. Y pues bueno, muchísimas gracias. Parte justamente, mucha de la información que hemos obtenido proviene de otras latitudes, de México, Perú, en Argentina, en la Patagonia. Hay bastantes artículos que hablan sobre el uso de pipas y sobre todo de pipas, no elaboradas en cerámica, pero sí elaboradas en hueso y en otros materiales. Y hay hipótesis muy interesantes. Por ejemplo, varios arqueólogos argentinos han mencionado que a través de excavaciones que han hecho, y pues bueno, ya tienen una conservación muchísimo mejor que la que tenemos en el trópico de centroamericano, ¿verdad? Y allá sí han encontrado contextos específicos. Por ejemplo, hay un colega que excavó un espacio funerario donde encontró los restos de una niña y tuvieron la suerte de que encontraron el cabello y encontraron las pipas. Entonces hicieron análisis de las pipas, lograron determinar que aparte del tabaco, también habían otras plantas florales. Entonces ellos mencionan la posibilidad de que el fumado en estas, o sea, de que el fumar en este espacio en específico haya sido una práctica recreativa y no tanto una práctica simbólica o sagrada, ¿verdad? Muchos arqueólogos tienden, y espero no caer en eso, a sacralizar todo, ¿verdad? Por eso, y una de las dudas que nosotros teníamos era si el uso de estas plantas era específicamente sagrado o si había, por ejemplo, la posibilidad de que se diera el consumo recreativo. Y ellos lograron documentar también que no había o lograron evidenciar que no había un consumo etario específico porque esta niña tenía restos del tabaco en su cabello. Entonces, pues bueno, esa es la posibilidad que tienen en Argentina, digamos, y en Chile, también a través de la conservación y de los contextos que tienen. Ojalá nosotros podamos encontrar en algún momento un contexto similar que nos permita llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Pero sí es muy interesante, ¿verdad? Este tipo de contextos que permiten llegar un poco más allá en cuanto al consumo de este tipo de plantas. Bueno, por acá también nos envían saludos desde San Pedro de Atacama, en Chile. Y acá hay un comentario: felicitar por avances en este tipo de investigaciones. Estos temas me parece que son poco explorados a nivel arqueobotánico en Latinoamérica. De modo que este trabajo resulta muy interesante. Me gustaría saber si hay investigaciones de este tipo a nivel centroamericano y si estas podrían servirle como punto de comparación metodológica. Gracias. Bueno, a nivel centroamericano hay muy pocas investigaciones de este tipo. Sé de una tesis de licenciatura que hay en El Salvador y bueno, en la región Maya, en Guatemala y en Honduras hay algunos trabajos muy puntuales. En México se ha explorado un poco más el trabajo, sobre todo en el área de Yucatán, el uso de algunas pipas, pero sí son trabajos dispersos, digamos, en los diferentes países. Y pues bueno, un poco, digamos, el Congreso de Plantas Sagradas buscaba reunir, digamos, especialistas de diferentes áreas para ver un poco los avances en esta línea, ¿verdad? Pero sí, son muy pocas las investigaciones que hay. Ojalá más colegas se nos unieran para resolver estas preguntas que se generan en torno al consumo de este tipo de plantas. Y saludos a Chile también. Agradecemos las consultas que están realizando. Vamos a hacer la última. Con la llegada de los españoles se disminuyó el consumo de estos productos al ser quizás considerados malos por la nueva corriente religiosa. Bueno, es una posibilidad. En realidad no hemos explorado, digamos, la parte de la conquista y no hemos encontrado documentos específicos que nos hablen de esto, ¿verdad? Pero es una posibilidad. El hecho de que no los hayamos encontrado no quiere decir que no hayan. También es por una cuestión de que no hemos llegado al punto de interés de ese periodo en específico, ¿verdad? Nos hemos concentrado más en cuál es la evidencia material que tenemos y a qué lo podemos vincular.
pero es una posibilidad. De hecho, Fernández de Oviedo, en la descripción que hace, él menciona que eran mal vistas, ¿verdad? Desde los ojos de los españoles, estaban directamente relacionados al tabaco y la bebida de la chicha, del embriagante. Y él mencionaba entre esas prácticas, por ejemplo, la violación de mujeres, hablaba de que, bueno, que las muchachas salían corrían, y que los hombres ebrios iban detrás de ellas pues para tener relaciones. Y él vincula este tipo de prácticas directamente con el consumo del tabaco y de las bebidas alcohólicas. Entonces, de las bebidas de la chicha. Entonces, es una posibilidad que se haya generado esta idea, digamos, de que el consumo de estas plantas tuvieran algún efecto distinto, ¿verdad? Al que se buscaba, al que tenía el catolicismo. De hecho, creo yo que tal vez desde ahí es donde puede venir esta visión, digamos, peyorativa del consumo de las plantas, que hay que tenerlo claro, y es algo que José y yo hemos discutido mucho y que queremos, y que siempre que tenemos la oportunidad lo aclaramos. En realidad las plantas no son, o sea, a ver, no tienen efectos negativos. El efecto negativo lo damos nosotros como sociedad, ¿verdad? O sea, las personas son las que utilizan la planta para drogarse. La planta no droga a nadie. Y hay que entender estas plantas en su contexto social específico, y que eran plantas que eran utilizadas para realizar ciertas prácticas y que tenían un fin cultural, ¿verdad? No eran utilizadas no eran usadas por usar, sino que tenían un rol específico en cada una de las sociedades y en cada una de las actividades que se utilizaban. Entonces, para nosotros siempre es importante tratar de aclarar el papel que tenían o la posible función que tenían estas plantas, que era un rol específico, ¿verdad? Y que no era un uso por uso, que es lo que se da ahora, ¿verdad? Muchas gracias, Marco. Agradecemos a todas las personas que han participado en el chat. En este momento le doy el pase a Vicky. Bueno, de nuevo agradecer a Marco. Realmente en el Museo del Jade y la Cultura Precolombina nos hemos preocupado también por disponer muchos de los objetos en las salas permanentes. Este hongo que enseñó Marco con un personaje en la parte inferior del sombrero, digamos, del hongo, realmente es una experiencia. Las pipas, los inhaladores nasales están ahí a la disposición del público cuando deseen visitar el Museo del Jade. Lo van a encontrar en la sala del Jade. También tenemos la espátula ómica que señalaba Marco. Está también dispuesta en esta sala, con el interés de casualmente estas investigaciones nos puedan llevar a que esos objetos se pueda conocer la función. Y le agradecemos entonces a Marco, a ustedes por su presencia en este ciclo de conferencias virtuales. Esperemos que nos podamos ver nuevamente. Y Marco, realmente muchas gracias por su participación y por compartir con ustedes sus experiencias y su investigación junto con José Manuel Rodríguez. Muchas gracias entonces. Y saludos, y nos vemos. Saludos también a nivel de América, a los que han compartido también estar en esta conexión, y les agradecemos nuevamente entonces. Y un fuerte abrazo y saludos a todos y muchas gracias. Nos despedimos entonces. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos, Vicky, por el espacio, y agradecerles de verdad por la atención. Espero que haya sido de su agrado la presentación y que sirva para generar más cuestionamientos, ¿verdad? Eso es lo importante. Así es como avanza la ciencia. Gracias, Vicky. Con mucho gusto. Con mucho gusto, Marco. Hasta luego a todos.